Pablito. Bueno, lo que vimos ayer, sobre todo en tribunales, por más que pueda parecer raro, porque lo que se conocieron fueron los 11 años de prisión que en primera instancia dictó el tribunal para el profesor de música, el ex profesor de música del Colegio San Roque. Pero lo que se vio ayer fue una real demostración de poder por parte del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Acusación, y también digo, y para empezar ya a explicarlo, aunque realmente hay que decir que el miedo que existe en la familia, si se puede decir familia judicial, corporación no gusta que uno diga, pero el miedo que existe es sobre todo a una figura, ¿no? A ver. Que es la figura de el fiscal general, regional, Arieti, ¿no? Arieti. Y lo vamos a explicar qué es lo que pasó ayer, porque el fiscal general, el fiscal regional fue a sostener y apoyar a la fiscalía en este caso. Pero ocurre algo que por ahí no tiene una lectura, y no la he leído y por eso la quiero traer y compartir con ustedes, es que ustedes saben que la polémica se suscitó por la desaparición de un disco rígido que había sido entregado en donde estaban o estarían, nunca se sabremos si era un disco rígido vacío o qué, el registro de entradas, salidas, cámaras del Colegio San Roque. ¿Ok? Esto desapareció, el sobre estaba vacío y esto generó una gran polémica. Ah, no desapareció todo el sobre. No, el sobre donde estaba... Pero alguien lo... Pero, discúlpame, si vos me mandabas a mí a robar la evidencia, Pablo, yo me llevo el sobre entero. Bueno, por supuesto. Pero acá algo pasó, pero no sabemos qué pasó. Y resulta que con esto que pasó, ¿por qué la pena que pedía Fiscalía para este profesor de música por abuso sexual con un nene de 5 años, que era en ese momento alumno del colegio, era de 18 años y de 20 en el caso de la querella, pedían una pena mucho mayor. Mayor a la que se dio. Porque se había dado una reiteración de ese abuso, supuestamente, en el jardín primario y luego cuando el chiquito pasó a la primaria, y esta segunda parte de la acusación no se pudo comprobar precisamente porque no están los exactamente. Videos. Y entonces uno se empieza a preguntar, o sea, ¿por qué nos saltaron? Porque, a ver, si estamos hablando de que alguien fue culpable de abuso sexual y no lo hizo reiteradamente, no se le puede probar, la justicia no pudo probar por la faltante de algo, supuestamente hay colectivos y hay una misma fiscalía que se ve perjudicada en su hipótesis inicial de que esta persona tuvo un abuso reiterado. Pero esto no se dijo, de que, a ver, al que principalmente afectó también es a la víctima y a la familia de la víctima. Claramente, el mayor afectado es el menor y la familia y la víctima en el futuro no va a poder decir que lo que denunció era realmente cierto con respecto a la reiteración, y es una verdad histórica que no van a tener. Para el común, Pablo. Sí. Sí, está bien, podemos demostrar que fue abusado, pero no reiteradamente. Lo abusaron en jardín, no en primaria. Claro. Y a mí ya eso me parece una locura. Es decir, pará que no fue tan así. Ya abusado una vez, me alcanza y me sobra, pero... Está bien, pero a ver, y entonces, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Y acá después vamos a ir un poquito más lejos, pero en las declaraciones de los fiscales, todo, bueno, pero demostramos que es abusador. Y la pregunta es, ¿y la víctima? Sí, es abusador, pero dice que lo abusó reiteradamente. Y la peligrosidad también de la persona sería que lo abusó una vez, 2 veces, 3 veces, que podría volver a hacerlo. Eso un poco implica el perfil de la persona que está siendo acusada. Te voy haciendo preguntas porque se mezclan mucho los casos. La familia del menor, que son los más dañados, el menor el más dañado, me imagino con cámara Gesell o ellos mismos hablando con el menor, ¿qué sostiene? Que sí fue reiteradas veces, que se cruzaba como decía, que se cruzaba...
Pero claro, en esta cuestión de que bueno, nadie, o sea, o como se pone que los que estamos, o de alguna manera más criticamos el accionar de fiscalía con respecto a la investigación en donde desaparecen cosas, como un disco rígido, estamos a favor de que las personas son inocentes de abuso sexual. Y no es así. No es así. Es cómo comprobás y cómo tenés una investigación seria en donde está el abuso a un niño en un lugar escolar, ¿no? Que eso genera un miedo generalizado muy grande, no es moco de pavo. Y por otro lado también está la libertad de una persona, por lo cual uno lo poco que pudiera exigir es algún tipo de seriedad en el asunto. Ahora, ¿qué pasa cuando o sea, cómo se investiga a los que investigan, ¿no? Y acá yo les quiero contar algo. ¿Qué es lo que pasó ayer y que el fiscal regional anunció? Dijo, vamos a hacer una investigación, determiné que se realice una investigación penal dentro de lo que ocurrió en el Ministerio Público Fiscal. O sea, en el Ministerio Público de la acusación, que corresponde a él. Y al hacer esto, designa qué fiscal va a investigar esto, ¿no? ¿Y por qué puede designar él que investiguen lo que pasó bajo sus propias narices? Porque es como si a vos se te pierde algo en tu casa, sí. Se te pierde algo o porque tenés desordenado, o porque no sos serio, o porque alguien te lo robó. Pero el responsable sos vos. Sos parte, sos la cabeza de ese organismo regional según lo que ocurre. Pero él puede hacerlo, y esto nos vamos a remitir a la historia, y acá es donde empezamos a entender que la justicia tiene un poder político permanente que se está peleando, por eso digo que fue una demostración de poder lo de ayer, que tiene la posibilidad de hacer política, aunque nosotros creamos que no, y que la política es partidaria, pero una política en sí mismo. Y esto quiere decir que, por ejemplo, ¿por qué hoy, como puede ser un árbitro, ¿no?, de fútbol, que dicen, bueno, antes caía por sorteo, todo, y después lo empezaron a designar? ¿Por qué hoy el fiscal regional puede determinar incluso quién lo va a investigar a él mismo? Vos mismo podés definir quién te va a investigar a vos. Él lo está haciendo, sí. ¿Y cuándo empezó esto? Esto comienza en 2017. Cuando una acusación y una denuncia de una fiscal, en la cual estaba investigando algo que el fiscal regional desconocía, que eran las horas OSPE, ¿recuerdan? Las escuchas que implicaban tanto al exministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, como al mismo Ariety. Se crea la Oficina de Delitos Complejos, se pone a una persona ahí para que los delitos que tengan que ver con eso caigan ahí. Entonces, eso generó que el propio Ariety sea investigado por alguien a quien designó en delitos complejos. Claro. ¿Se entiende? Claro, una locura. Bueno, o sea, se arma algo para que los delitos más complicados tengan una cabeza que los investigue, pero lo armo yo y me lo pongo yo. Claro, y lo mismo pasó con la investigación, que nadie sabe dónde terminó o cómo terminó, que es a el exministro Maximiliano Puyaro. También que fue investigado por esta división, que fue puesto un fiscal, Ezequiel Hernández, que era un fiscal que era secretario del fiscal regional Ariety en Rafaela. O sea, puso a un propio, que investigó a sí mismo. ¿Y qué pasó? Desestimó y archivó. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando una investigación en su primera parte es desestimada y archivada, no puede volver a renovarse. ¿Por qué? Porque vos no podés investigar 2 veces por el mismo delito. Entonces, lo que yo hago, cuando dice, el fiscal ordenó una investigación penal, no, lo que hizo fue bloquear la posibilidad que lo investigue otro. Que lo investigue, por ejemplo, el fiscal general, que lo investigue la justicia penal, porque lo que va a ocurrir a partir de esto, claramente, como pasó en un montón de casos en donde es designada esta misma fiscal que es designada en este caso, es Rosana Perecín, que fue designada para investigar esto que ocurrió con el disco rígido, es que se desestima y se archiva. Con lo cual ya te bloquea la posibilidad. La desaparición de Perecín me dice, mira, la verdad no hay nada, y yo puedo decir, no, pero mirá, habría que revisar tal cajón. No, ya negro, ya no está terminado. No solamente eso, sino que como... No se puede, ya está terminado. Claro, como lo agarran en el principio, no hay siquiera una revisión del Poder Judicial en general. Cuando esto pasa puede haber una apelación, puede haber, ¿no?, que puede haber puede haber una segunda instancia, pero acá lo que yo quería
finalmente tratar de explicar para que quede claro, es que por ahí se habla mucho que lo venimos hablando de la ideología de género. Y acá realmente no existe que el motor de esto sea la ideología de género, porque estamos diciendo que una prueba favoreció al acusado. En este contexto, claro. Si uno cree que realmente el tipo es abusador y abusó de este niño... Bueno, de hecho, la justicia misma lo cree porque lo condena. Claro, lo condena, pero no lo puede condenar por los dos hechos. Claro, por más que digamos, y sí, pero fíjate, es capaz, había un amigo mío... No, muchachos, estaba el disco ese que desapareció. Bueno, entonces vos fíjate cómo es la política, ¿no? Cómo es la política judicial, que es la política judicial que a todos nosotros nos puede tocar, pero a los mismos que judicialicen, a los que dicen que vos sos culpable o no, los toman de esta manera, porque hablamos de esa investigación contra Puyaro. Bueno, hay una comisión de acuerdo a la legislatura que también investiga el accionar de los fiscales. Bueno, ¿quién está a cargo en la comisión de acuerdos de la legislatura de investigar a los fiscales? El diputado Maximiliano Puyaro, que es el que va a investigar a quienes lo investigaron en su momento y que de alguna manera no pudieron continuar. A ver, porque esta denuncia que estamos hablando de 2017, la realizó la fiscal Martín, que denunció penalmente al fiscal regional, o sea, a su jefe. A su jefe. ¿No? ¿Cómo terminó? Terminó ella contando picaportes en el Ministerio Público de la acusación, sí, y desestimado y archivado. Uh-huh. Entonces, eso es... Sé que tengo una pregunta el otro día, gente ligada a la justicia, amigo, porque, a ver, parece que lo de la justicia están de fiesta. Hay un montón de gente ligada a la justicia preocupados, abogados preocupados por esto que se vive, y sienten muchas veces algo nosotros podemos hacer daño, Pablo, en el micrófono. Este programa no es el ejemplo, tratamos más de divertido, pero podemos hacer daño. Pero el daño nuestro es más del dedito, de señalarte, de, che, dijeron que vos te afanaste, dijeron, quedan alguien ligado a la justicia, y sin poner la cara, porque nosotros, si yo digo hoy mañana Carlito Núñez es esto, lo otro, le pego, le hago doler, pero Carlito sigue en la calle, alguno lo va a señalar por lo que escuchó, y no mucho más que eso. Cuarto poder es cuarto joder. Claro, y no mucho más que eso, más allá del peso. Y yo poniendo la cara, lo dijo el Negro Blas, que lo dijo Pablo Benito. En la justicia, nosotros no sabemos quién lo dijo, quién lo hizo, quién lo puso. Y vos te encontrás con una situación que te cambia la vida de verdad. Pero aparte, ¿sabes qué? Es que la política, por ahí uno dice, bueno, no, se hace política, pero es un mundo aparte, porque 2022 y 2023 es el año electoral de la justicia. Recién se han enviado pliegos, por ejemplo, para cubrir cargos vacantes de jueces, y por ejemplo, dentro de los que habían pasado el concurso, y acá yo lo dije, hay 2 fiscales que están siendo investigados por la Comisión de Acuerdo, que no pasaron ese filtro. Pero quedó ahí, siguen siendo fiscales, que es la fiscal Celeste Miniti y Bárbara Hilera, ¿no? Se conoce, o sea, y de esto no hablamos porque no los conocemos, pero deciden lo que vos vas a hacer. Pero aparte hay otra cosa, fíjate vos esto que hablábamos, la generación de una secretaría para determinar quién investiga los delitos complejos, que lo primero que tienen son delitos con el poder real o con el poder económico o con la propia policía, ¿no? Entonces se creó estamos hablando de 5 años atrás, una repartición para investigarse a sí mismo. Claro. Pero que tiene nombre y apellido quien está a cargo de esas cosas. Entonces yo ya sé quién me va a investigar. Y como dijimos, la fiscal que en su momento denunció por las escuchas a un ministro de Seguridad y a su propio jefe, hoy está en cuarteles de invierno y la denuncia que hizo no fue investigada. ¿Quién puede pararlo? Porque yo te decía esto, algunos creen que es los medios los que pueden parar un poco este escándalo. Es decir, nosotros podemos nombrar, después los tipos no los conocen la cara. ¿Quién conoce la cara? La cara. En la calle, en la peatonal, camina y ¿quién le dice algo? No, nosotros nos putean, digo, en todos lados. Sí. ¿Quién los conoce? ¿Quién los puede parar? ¿La política puede pararlo? Y en este momento te hice un breve raconto de cómo de alguna manera los distintos nombres van
o sea, van girando y se van poniendo en situaciones en donde protegen a quien lo protege y se protegen a sí mismos. O sea, si yo ordeno que la investigación contra mí mismo de lo que pasó abajo de mis narices, que desapareció ni más ni menos que un disco rígido, lo haga alguien que yo determino quién es, y bueno, es muy difícil la situación. Me trae más preocupaciones. Deja de traerme preocupaciones. Tráeme otra cosa, algo que no me preocupe tanto. Lo que pasa es que cuando ayer se hablaba de algo tan importante, tan grave, que acá lo hablamos incluso la semana pasada, del tema de lo que genera esto en el ámbito social, ¿no? Que en un jardín, que en una escuela, si viene un chico llorando, ya los docentes no lo quieren ni abrazar, porque fíjate vos las consecuencias. Cuando dicen, bueno, pero se comprobó que era culpable. Sí, pero se comprobó que era culpable de un acto y no del otro. Y del otro acto no se confirmó que fuese culpable por, no una torpeza, algo que está siendo investigado, que es un delito penal, que es sustracción de prueba. Pablito, nos dejás preocupado de algo que más o menos cuando hablamos, viste, como lo tiramos, lo sabemos, lo sabe Carly, los chicos con la pena, pero cuando me lo pones así, me bajás el silencio y me lo remarcás y me decís cómo se acomoda, viste, te mata, porque digo, cualquiera de los que está escuchando, mañana, y aún cuando vos estés en un caso involucrado y no tenga nada que ver, si te va a jugar esta justicia también, no quedás tan limpio. Pero aparte vos no quedás tan limpio, claro, vos no haces nada, queda la justicia y claro. queda... A ver, quedás preso. Sí, queda mal. Lo que quiero decir es que para saber leer, de alguna manera, las manifestaciones políticas que se producen en distintos ámbitos, ayer el ir a sostener a una fiscal, el propio fiscal regional, y hablar con la prensa, cosa que no hizo la fiscal a cargo del caso es una demostración de poder, de que mirá lo que puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer, y tal es así que lo que pasó perjudica a la propia víctima de abuso sexual, pero lo hago pasar como si no. ¿Se entiende? O sea, fíjate vos que uno se pregunta, ¿y los organismos que defienden a la niñez y todo eso, que no pueden, no saltaron a decir, che, pero tu supuesto error, crimen o lo que sea, perjudicó la posibilidad de que este niño haya denunciado algo que tenía razón y que vos no lo podés comprobar porque se te escapó? Porque se te cayó un disco rígido que debe pesar medio kilo. Y vos ahora lo vas a investigar, pero ya el caso está juzgado. Está juzgado. Está juzgado. Bueno, y después, obviamente aparece el intruso en el espectáculo, que yo lo escucho, lo entiendo las relaciones que me hace la gente. Yo las entiendo, no son menores, pero como decimos, nosotros acá Pablo viene con su voz, con su cuerpo, lo cuenta. Después nosotros no podemos, voy a agarrar el WhatsApp y le voy a contar al negro así lee todo esto. Tengo miles de intrusos en el espectáculo, que no está mal, que entiendo que puedan influir en alguna cosa, pero nosotros no podemos, a boca de jarro, como decimos. A ver, vos fíjate que la idea periodística es tratar de describir una situación. A ver, ¿se creó delitos complejos en 2017? Sí. ¿Se dejó de elegir quién es el fiscal que investiga cada cosa? Sí. ¿Una causa juzgada o una causa investigada puede volverse a investigar? No. Entonces, todo esto que ¿se desapareció algo? Sí, desapareció, no está. ¿Entró? Sí, está, no. O sea, son cosas que de alguna manera, objetivamente, no se pueden discutir. Y uno con lo objetivo, lo único que hace es tratar de contar una historia. Lamentablemente parece una serie de Netflix. De Netflix. 11:43, gracias. Le insisto a la gente, que nosotros después le leemos todo. Hay cosas, como le decía, una cosa es tirarle y leernos y divertirnos, otra vez, aún entendiéndolo, porque también... Entiendo, no podemos nosotros con nombre, apellido, relaciones, tirar solo de WhatsApp, pero los entiendo, para que no se enojen, porque la gente cree que podemos tirar todo lo que ellos digan de un WhatsApp, colgarlo al aire.